acontecimiento eléctrico, la serie de aspectos que están envueltos, los aspectos políticos, los aspectos jurídicos, los aspectos anímicos que están envueltos en este gran conflicto. Hubo una gran manifestación un paro cívico nacional, el 11 de noviembre, el miércoles pasado. Comencemos por ahí, si les parece. ¿Qué impresión te dejó, Ricardo, el paro cívico nacional, las marchas del miércoles pasado? Yo creo que son una evidencia más de una enorme inconformidad que hay en el país por el actual estado de cosas y que tiene sus manifestaciones no solamente en las expresiones que se dieron en esta marcha, sino también, ojo, en las expresiones de los grandes capitanes de industrias, grandes empresarios, que luego podríamos tal vez detallar un poco más. Me parece que en un termómetro o en un marcador que nos lleve, un velocímetro que nos lleve hasta el extremo del estallido social, ya no se anda muy lejos. Entendido el estallido social como una manifestación ya plena de inconformidad y no necesariamente como una manifestación de violencia, porque ahí se suelen confundir los términos. Se ha descalificado la marcha, por ejemplo, diciendo, lo dijo el secretario de Gobernación, lo dijo el secretario del Trabajo, que los manifestantes ejercieron la violencia, como si incidentes menores fueran indicadores de todo lo que significó este movimiento. Ahora se ha planteado un llamado a una huelga nacional, que esta podría ser, yo creo que sí, un gran indicador de un estallido social, no necesariamente manifiesto en golpes o en pedradas o en disparos. Me parece que hay muchas señales de esta enorme inconformidad y que son producto, terminaré con esto, de este autismo del gobierno, de no querer advertir a tiempo todas estas señales. Hay rechiflas que dicen más que 1000 palabras, y fue lo que ocurrió en el estadio de Torreón con la presencia y el mensaje del presidente. En el territorio Santos Modelo. En un territorio, sí. Ajeno, una parte expropiada al Estado. Sí, un discurso en Monterrey ante un grupo de empresarios muy prominente de este país, que también fue aceptado a regañadientes allí. En fin, yo creo que seguimos en esta etapa todavía de manifestaciones muy claras, pero cada vez de un número más amplio de actores políticos, de la inconformidad por el actual estado de cosas y bueno, también una expresión cada vez más clara de la necesidad de o refundar la República o de rehacer el modelo económico o de una reforma del Estado, en fin, de cambios profundos en el país. Esta semana, Virgilio, culminó una parte de la contienda entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno, porque terminó el plazo para la liquidación con ribete, con pilón, que ofreció el gobierno desde el día mismo del decreto de extinción. El gobierno apostaba a que en pleno el sindicato se fuera por la liquidación, se desfondara esta organización sindical, y consiguió un amplio número de liquidaciones, poco más de la mitad de la planta que integraba el personal de Luz y Fuerza del Centro. Esta contienda, por otra parte, tuvo la demostración del miércoles. 20 y tantos mil trabajadores se mantienen en sus 13 en defensa de sus derechos, 20 y tantos mil optaron por liquidarse, como en este neologismo muy significativo se ha dicho, porque en efecto, desde mi punto de vista, los trabajadores que aceptaron la indemnización ilegal, también, según mi parecer, se liquidaron, porque echaron por la borda. Como militantes de un sindicato. Y como personas, la mayor parte de ellos, porque el importe de las indemnizaciones no necesariamente alcanza para montar un negocio propio, o para resistir durante mucho tiempo con los ahorros y los intereses que eso les produzca. Como bien sugieres, la liquidación fue ilegal. Se ha realizado por fuera y al margen y en contra de la ley. No debió haberse llevado a cabo
hasta que no se pronunciara el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si no se ha pronunciado el tribunal, La Junta sí. la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es ilegal lo que ha ocurrido, por lo tanto es fácilmente impugnable desde el punto de vista jurídico, está fuera de la ley. Pero además, aunque hubiera tenido éxito, incluso legalmente, la liquidación no pone punto final ni resuelve la inconstitucionalidad, la violación a la Constitución, casi me atrevo a decir una violación masiva a la ley fundamental, tanto en el propósito de desaparecer o no tomar en cuenta los derechos del trabajo del contrato colectivo de los trabajadores electricistas, como en la determinación de decidir la extinción de la Luz y Fuerza, de la compañía Luz y Fuerza. En los dos casos hay violaciones a la Constitución y en los dos casos hay acciones emprendidas por el sindicato, lo mismo con abogados para defender los derechos laborales que para impugnar mediante acción de la Asamblea Legislativa, que yo se procuro del Distrito Federal, el decreto mismo, ponerlo en duda y echarlo para atrás. Y también a través de la Cámara de Diputados, que es la que está facultada igualmente, según entiendo por el artículo 97 de la Constitución, para impugnar la determinación incluida en el decreto. Todo eso está pendiente y ya ha avanzado. Ciertamente la Corte rechazó de entrada la posibilidad de que se investigue mediante una comisión, como lo pidió el sindicato, si hubo o no violación de los derechos humanos en la decisión de dejar fuera de su trabajo, echar a la calle a 45,000 seres humanos que devengaban ahí cotidianamente mediante su trabajo, su salario. Ciertamente, y también se negó a recibir la impugnación que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto a la legalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza. Pero no se ha dicho la última palabra. Así es. Falta todavía, ya está en camino, entiendo que ya está en camino, la impugnación que hará el Congreso del Estado de Hidalgo. También facultado por la Constitución, como otros congresos locales, como también los ayuntamientos, desde luego el Congreso General del país, para poder discutir si es constitucional o no lo que ha ocurrido. Desde el punto de vista de la institución presidencial que está impugnada por haber emitido este decreto, ¿cuál es tu parecer sobre el papel del Ejecutivo Federal? A mí me parece que... Y sus colaboradores. Sí, a mí me parece que, desde luego, como lo señala también, retomando lo que señala Virgilio, la lucha está en dos pistas, en la política y en la jurídica. En la política, creo que sí ha salido bien la estrategia del gobierno, es decir, lo que se trataba de proyectar era precisamente que esto ya estaba perdido de antemano, cosa que lo creyeron, podemos suponer, cerca del más del 50% de quienes ya aceptaron la liquidación, en un cálculo que seguramente hicieron de decir, pues mejor prefiero atenerme a esta liquidación con el copete que se ofreció, que puede ser ilegal, pero desde el punto de vista político tuvo el efecto más o menos esperado en más de la mitad de los trabajadores. Yo creo que la pista que queda abierta es la jurídica. Si a mí me preguntan, ¿tú crees que políticamente tiene posibilidades de ganar el sindicato? Yo diría que no, lo cual no quiere decir que abandone esa pista el sindicato, a menos que la huelga esta planteada rebasara toda expectativa. Yo creo que por el lado político ya la balanza se ha inclinado en favor del gobierno, queda abierta la pista jurídica, pero ya hay el precedente de que la Corte rechazó por improcedente la acción de inconstitucionalidad que hizo la Asamblea Legislativa, con el argumento de ustedes no tenían competencia de todas maneras en determinar la liquidación de Luz y Fuerza. No tienen interés legítimo. Lo cual es muy discutible. Sí, pero es discutible, pero ese es el precedente que me imagino que aplicarían, por ejemplo, con el Congreso de Hidalgo. No necesariamente, pero de eso continuaremos hablando después de esta pausa.